Hey, bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal. Soy Geek Universe y desde su nacimiento en 1996, Resident Evil no solo redefinió el género del survival horror en los videojuegos, sino que construyó pieza por pieza una mitología oscura, rica y compleja. Este universo, formado por experimentos científicos, conspiraciones gubernamentales, cultos religiosos, mutaciones biológicas y protagonistas marcados por el trauma, no ha dejado de expandirse durante más de 2 décadas. Sin embargo, en el terreno audiovisual, las adaptaciones de Resident Evil no han alcanzado aún el nivel de fidelidad, calidad narrativa o profundidad emocional que los fans llevan esperando durante años. ¿Por qué sucede eso? La respuesta en parte es simple: adaptar correctamente Resident Evil no es fácil, pero eso no significa que sea imposible. De hecho, si se aborda con respeto por el material original y una planificación inteligente, Resident Evil podría convertirse en una de las franquicias más importantes del cine o de la televisión moderna, a nivel de The Walking Dead, The Last of Us o incluso los universos de Marvel o DC, aunque desde una perspectiva mucho más oscura, madura y política. La primera pregunta que debemos hacernos los creadores es: ¿qué parte del universo Resident Evil queremos contar? Y dependiendo de la respuesta, el formato debería de adaptarse a ello. La ruta número 1 es adaptar la saga principal de los videojuegos es una tarea muy titánica. El camino más directo, pero también el más complicado, es adaptar las entregas principales numeradas, desde Resident Evil 1 hasta el 8. Esta línea argumental es la columna vertebral del universo, donde seguimos a los protagonistas más conocidos: Chris, Jill, Leon, Claire, Ada, Ethan, etc. Y descubrimos las distintas cepas del virus, los proyectos de Umbrella, las ramificaciones del bioterrorismo y la evolución de los villanos más importantes, como Albert Wesker, Alexia Ashford o Mother Miranda. El principal problema es que cada juego contiene una enorme cantidad de lore, sucesión de acción, diálogos y momentos de tensión, personajes secundarios e hilos argumentales entrelazados. Condensar todo eso en una película de 120 minutos es prácticamente imposible. Por eso muchas adaptaciones anteriores fracasaron. Intentaban resumir tramas complejas en formatos que no les hacía justicia. Sí, estoy hablando de Welcome to Raccoon City, o directamente se las inventaban. Sí, estoy hablando de ti, Paul W. Anderson. Aún así, si una saga cinematográfica decidiera hacerlo bien, este reto sería inmenso, pero no imposible. Se necesitaría un enfoque similar, yo creo, al UCM, donde cada película adapta con fidelidad un juego o parte de él, y entre todas se construye una narrativa global que culmina en grandes eventos. Por ejemplo, Resident Evil Genesis podría ser la mansión Spencer y los Star. Resident Evil Outbreak, la caída de Raccoon City desde múltiples puntos de vista. Resident Evil Nemesis, centrada en Jill y su lucha perspectiva por sobrevivir al monstruo de Umbrella. Resident Evil Redemption, el viaje de Leon y Claire tras los sucesos de Raccoon. Y Resident Evil Redemption, la caída de Wesker y el colapso global del bioterrorismo, por ejemplo. Este enfoque necesitaría unos años de desarrollo, un equipo creativo entregado y sobre todo una producción que apueste por la calidad sobre la cantidad. Por eso, aunque posible, esta opción es arriesgada y costosa, desde mi opinión. La segunda ruta sería adaptar historias paralelas y spin-offs. La otra vía más práctica y quizá la más efectiva a corto plazo es desarrollar películas basadas en historias secundarias del universo Resident Evil, como los spin-offs de Outbreak, Revelation, Survivor o incluso nuevas historias inspiradas en el lore oficial. Por ejemplo, una película basada en Raccoon City, una película basada en Resident Evil Outbreak permitiría mostrar cómo ciudadanos comunes y corrientes de Raccoon City, bomberos, enfermeras, periodistas, policía, etc., luchan por sobrevivir durante el brote viral. Es una historia simple de zombies, sin personajes principales de la saga, lo cual da mucha libertad creativa y a la vez amplía el universo. Otra opción es adaptar Revelation, que sigue a Jill Valente y a Chris Redfield, una misión encubierta para combatir amenazas bioterroristas en alta mar o en complejos subterráneos. Esta película puede ofrecer una mezcla perfecta de horror, espionaje y acción. Estas historias se presentan mejor en películas porque son autoconclusivas, tienen un arco definido y no requieren conocer toda la saga principal para disfrutarlas. Serían ideales tanto para los fans como nuevos espectadores. Si hay un formato ideal para adaptar el universo Resident Evil, ese sin duda son las series.
A diferencia de las películas, que están limitadas a un tiempo de duración y una estructura narrativa compacta, las series permiten tomarse el tiempo necesario para desarrollar personajes, explorar el trasfondo del virus, mostrar la evolución de las conspiraciones y plasmar los eventos con fidelidad y detalle. Además, el ritmo pausativo de la serie encaja perfectamente con la esencia del survival horror, que se basa en la tensión, el misterio y la progresión lenta hacia lo inevitable. Una serie bien estructurada podría seguir el orden cronológico de los videojuegos principales, con cada temporada dedicada a una entrega. Por ejemplo, la temporada 1, obviamente tendríamos que adaptar Resident Evil del año 1996 y el remake de 2002. Su título podría ser perfecto en Resident Evil La Mansión, el cual se ambientaría en las montañas Arklay y la mansión Spencer, un estilo parecido al thriller de horror claustrofóbico con tintes góticos. Cuáles los personajes Jill Valentine, Chris Redfield, Barry Burton, Albert Wesker y Rebecca Chambers tendrían que sobrevivir a esa mansión. La trama sería la de siempre. Tras una serie de desapariciones en las montañas Arklay, el equipo Bravo de Stars es enviado a investigar, pero se pierde en contacto con ellos. El equipo Alpha parte a su búsqueda y termina refugiado en una misteriosa mansión. Lo que parecía una simple misión de rescate se convierte en una pesadilla, criaturas monstruosas, laboratorios ocultos y tradiciones internas y un misterio relacionado con la corporación Umbrella. En paralelo se puede alterar con flashbacks sobre los experimentos biológicos y el diseño del virus T, revelando la corrupción corporativa detrás del horror. El clímax sería el enfrentamiento final contra el Tyrant, la traición del Wesker y la destrucción de las instalaciones. Su tono sería muy oscuro, silencioso, atmosférico, ideal para establecer las reglas del universo. Algo parecido a lo que veíamos en los primeros capítulos de The Walking Dead. También a continuación pasaríamos a la temporada 2, un Resident Evil 2 basado en los juegos de 1998 y el remake de 2019. Cual su título podía ser perfectamente Resident Evil Raccoon City, una ambientación ambientada en Raccoon City, comisaría de policía y los laboratorios NES. Su estilo sería superpense urbano, survival horror con acción creciente, en el cual los personajes principales, Leon S. Kennedy, Claire Redfield, Ada Wong, Annette Birkin y Sarah Birkin, serían los protagonistas principales de la historia. La trama se situaría 2 meses después de la mansión. Raccoon City está colapsada por completo. Es un medio caos. Leon, un policía novato, y Claire, una joven en busca de su hermano, llegan a la ciudad y descubren el infierno que se han convertido. La temporada exploraría los experimentos con el virus G, la corrupción policial, Brian Irons, y la relación entre la familia Birkin y Umbrella. La conexión emocional entre Claire y Sherry, así como el desarrollo de la relación entre Leon y Ada, serían lo principal de esta temporada, aportando profundidad emocional a la historia. El clima sería la transformación final de Birkin, el escape de los protagonistas en el tren y la explosión del laboratorio. El tono sería más dinámico que la temporada 1. Introduciríamos un poco más la acción, pero sería más terrorífico. Mucho juego con la tensión, los pasillos oscuros y los enemigos mutantes. Para la temporada 3 creo que obviamente es Resident Evil Nemesis, adaptando los juegos del 1999 y el remake 2020, aunque priorizaríamos más los de 1999, ya que sabemos que el remake pues no salió muy bien. A ver, está bien el juego, pero no es mejor que la obra original. La ambientación sería la misma que su sucesora, la anterior, de Resident Evil 2. Serían Raccoon City, hospitales subterráneos, la torre del reloj y los laboratorios. El estilo sería más acción y tensión constante, un survival con persecuciones. Los personajes principales, Jill Valentine y Carlos Oliveira, y esta temporada ocurre en paralelo y después de la temporada anterior. Jill intenta escapar de Raccoon City mientras es perseguida por Nemesis, un arma biológica enviada por Umbrella para eliminar a los miembros restantes de Stars. Carlos, un mercenario de la UVCS, ayuda a Jill mientras descubre que su misión de rescate es una patadera para ocultar las pruebas. El pasado de Jill con Stars se exploraría, así como el dilema moral de Carlos. El clima sería el combate final con Nemesis, la revelación de la destrucción intencional y la huida de los supervivientes en helicóptero, justo antes de los bombarderos nucleares. Incluso me gustaría añadir en la historia, para que no sea solamente Carlos Oliveira y Jill Valentine, personajes de Outbreak, que creo que daría más dinámica a la historia. El tono tenía que ser un tono más frenético, con secuencias de acción brutales y escenas de acción psicológica. Y a partir de aquí ya
Creo que la saga tendría que transformarse a un poco más de acción con la temporada 4. Es decir, Resident Evil 4 tendría que adaptar el juego de Resident Evil 4 de Leon, el 2005 y el remake 2023. Esta sería una ambientación de pueblo rural en España, con castillos que representen los castillos de Salazar y una isla militarizada. El estilo sería acción y horror rural, un thriller con elementos de sectas y folclore, con Leon y Ashley y Ada explorando la zona. También tenemos a Luis Sera, que sería muy importante, y la trama sería años después del incidente de Raccoon City, Leon trabajando para el gobierno de Estados Unidos, que es enviado a rescatar a Ashley, la hija del presidente, secuestrada en un culto en España. Pronto descubre que los aldeanos estarían infectados por el parásito llamado las plagas y que el culto tiene las intenciones globales de bioterrorismo. Aida volvería a aparecer con motivos misteriosos y Luis Sera actúa como un aliado trágico con un pasado de investigación del parásito. El clima sería la batalla con Sadler, la destrucción de los laboratorios y la huida en la lancha. Sería un tono más oscuro, con tintes de aventura, muchas secuencias memorables, tensión, etc. La idea es esa, ir adaptando los juegos del 5, que sería al final, sería el combate final con Wesker. Esta sería más acción. Resident Evil 6 yo creo que es importante, pero no intentaría juntarlo más con la temporada 5. Y creo que lo importante ya es la temporada 7, es decir, cuando se adapta al Resident Evil 7. Creo que eso sería volver a los orígenes. Una ambientación, la mansión Baker, los pantanos, Luisianas, un terror más psicológico rural y gore, mucho gore. Y creo que el tono sería, como lo he dicho, regreso al horror puro, después de la etapa de la acción de la anterior saga, un tono más minimalista, inquietante, y ya pasando a Resident Evil 8 y Resident Evil 9. Pero la verdad que me gustaría también hacer otras series, aparte de esta. Creo que más allá de adaptar los videojuegos principales del universo de Resident Evil, tendríamos que ofrecer la oportunidad única de expandir a través de diferentes series paralelas, precuelas, thrillers políticos, dramas científicos y relatos de horror rural. Estas producciones funcionarían como spin-offs o antologías que ampliarían el lore, aportarían contexto a los eventos principales y profundizarían en los personajes claves en los juegos, que a menudo se quedan en la sombra. Aquí te presento algunas series. El primero que yo haría sería Umbrella, la verdad oculta. Un género thriller corporativo, ciencia ficción, horror conspirativo. Tendría entre 2 o 3 temporadas, que se situaría entre finales de los años 60 hasta mediados de los 80. Y esta serie funcionaría como una precuela esencial para comprender los orígenes del mal, ambientado entre los laboratorios ocultos, despachos corporativos y escenarios selváticos. Nos llevaría a los primeros años de Umbrella Corporation, desde su fundación por Oswald West Spencer, Edward Ashford y James Marcus, hasta sus primeros experimentos en África y la creación del virus progenitor. Las líneas argumentarias serían el conflicto ideológico entre Spencer, relacionado con la evolución, y Marcus, centrado en la ciencia pura, la relación de Umbrella con los gobiernos, bancos, farmacéuticas y las élites europeas, la exploración de las comunidades africanas para obtener muestras biológicas y objetos de prueba, el accidente o sabotaje que mata a Edward Ashford y que permite a Spencer considerarse en el poder, y el desarrollo de los primeros experimentos con el virus T y los incidentes de la montaña Sarkley. Su estilo es una mezcla de entre Chernobyl, The King y Andor, con horror biológico como sustento, una serie pausada, oscura y sofisticada, centrada en personajes moralmente grises y decisiones que dan origen al apocalipsis. Otra serie que me gustaría sería Wesker, un drama psicológico de ciencia ficción y thriller de identidad, que sería yo creo que sería una temporada o 2, que sería ambientada entre los años 80 hasta justo los incidentes de la mansión, y sería una serie que nos muestra el ascenso de Albert Wesker desde su infancia como sujeto del proyecto Wesker, pasando por sus años como un joven prodigio en Umbrella, hasta convertirse en un ser frío, calculador y Este spin-off exploraría cómo un niño brillante se convierte en el villano más emblemático de la saga. Las líneas argumentales mirarían la crianza de Albert y otros niños
Wesker en entornos controlados, su amistad y rivalidad con William Birkin, reflejando dos formas opuestas de abordar la ciencia, sus dudas internas, resentimientos y primeras misiones encubiertas para Umbrella, la traición silenciosa de Marcus, su manipulación dentro del equipo de Arclay y sus primeras muestras de desprecio por la humanidad. Episodios finales serían centrados en su infiltración con Starsky y su preparación para liberar al Tyrant en la mansión. Su estilo buscaría ser un cruce entre Mr. Robot, Breaking Bad y Hannibal, con una ambientación elegante y clínica, acompañada de monólogos internos y un tratamiento psicológico profundo del personaje. El objetivo no es justificar a Wesker, sino comprenderlo. Otra de las series que me gustaría ver sería Los Iluminados, un género de horror rural, drama religioso, intriga medieval y política, que tendría 2 temporadas, el cual estaría basado en los saltos entre los siglos XIX y principios del siglo XXI. Antes de Resident Evil 4, la familia Salazar dominaría una remota región en España, controlando a la población con un poder feudal, pero una antigua orden religiosa, los Iluminados, comenzaría a expandirse en secreto con ambiciones ocultas y acceso a un organismo ancestral, las plagas. La serie exploraría cómo el oculto se infiltró en la región, derrocó a los Salazar y construye su doctrina biológica en un entorno de sumisión total. Las líneas argumentales sería el pasado, donde habría guerra entre la nobleza, el clero, los conflictos de sangre entre Salazar y Sander, y el presente, el proceso de adoctrinamiento del pueblo, los primeros experimentos con las plagas, el fanatismo religioso y la desesperanza de los aldeanos. Introduciría a personajes como Luisera, como investigador arrepentido que escapa del culto y busca ayuda, y la pérdida del control de Sander y su obsesión por controlar el mundo. Este estilo tendría una inspiración en The Witch, Midsommar y The Third Day, con una atmósfera rural opresiva, cántico religioso, tortura, fe retorcida y terror simbólico. El horror viene no solo de las criaturas, sino del fanatismo humano. Otra de las series que me gustaría ver sería Ada Wong, un género de espionaje, thriller internacional de acción, temporada 1, podría literalmente tener una temporada, y podía ser ambientada en una época post Resident Evil 2 y podía utilizar también misiones entre Resident Evil 4 y 6, formando así más temporadas. Y esta serie seguiría a Ada Wong, la espía más enigmática de Resident Evil, mientras realiza misiones para varias organizaciones, a veces enfrentadas entre sí. No siempre está claro para quién trabaja o para qué. La historia alterna acción, traición, romance y giros constantes, mientras Ada camina sobre la fina línea entre deber y traición. Su línea argumental sería su reclutamiento de la organización y sus primeras misiones, la misión de Raccoon City y su conexión emocional con Leon, los robos biotecnológicos, infiltraciones, sabotaje del virus y lucha contra mercenarios rivales, conexiones con la élite global que financia el bioterrorismo y el dilema de Ama. Es una villana con corazón, una heroína que juega con el límite. Su estilo sería aún más bien como de Killing Eve, The American o Ghost in the Shell, que mezcla de acción elegante, erotismo sutil, intriga global y escena de espionaje clásico. Ada no es una superheroína, es una mujer que está sola en un mundo que intenta usarla. Otra de las series que me gustaría ver es la de Spencer, el cual sería un género filosófico de poder, ciencia ficción elitista, drama político. Sería una miniserie de 6 episodios que se basaría en una época entre el año 1950 y 2006. Y sería Oswald Spencer, que es el verdadero arquitecto del apocalipsis. Esta serie reconstruye su vida desde joven aristócrata obsesionado con la selección natural hasta su aislamiento final en el castillo lleno de secretos. Un retrato perturbador de un hombre que quiso convertirse en Dios. La línea argumental sería su interés por la eugenesia, la ingeniería genética y la inmortalidad. La fundación de Umbrella como fachada para proyectos de la evolución forzada, la traición de sus socios, Ashford y Marcus, la vigilancia global y manipulación masiva, su retiro paranoico rodeado de autómatas y experimentos fallidos, la llegada final de Wesker, quien lo elimina cerrando su círculo de lado. Sería un estilo parecido al The Crown, mezclada con Black Mirror y Death Note, reflexión sobre el poder, la desmoralización y el desprecio de la humanidad, monólogos filosóficos diarios y escenas que crucen ciencia ficción, política y locura. Otra de las series que me gustaría ver sería Resident Evil Hank,
en el cual sería acción, táctica, thriller militar, espionaje, survival horror, duración entre 6 y 8 episodios, temporadas 1-2, un estilo que mezcla Sicario, The Punisher, Narcos, Tiros, The Rey y por dentro del mundo de Resident Evil. Y sería tipo, la sinopsis sería conocido solo por su código. Hank es el agente más letal de Umbrella, líder de la USS y el único sobreviviente de todas las operaciones clasificadas. En el mundo del bioterrorismo su nombre es sinónimo de muerte silenciosa. Esta serie sigue sus misiones más oscuras, explorando desde dentro los métodos de una corporación que transformó la ciencia en arma y Hank como su instrumento perfecto, hasta que comienza a cuestionarse su rol como ejecutor. Este serie alternaría su presente. Han recibe su última misión para recuperar la muestra de biología de Raccoon City y el pasado. Flashbacks a sus misiones anteriores en África, Europa del Este, Asia y América del Sur, mostrando cómo se convirtió en el soldado perfecto y cómo perdió todo rastro de humanidad. También me gustaría ver el proyecto Ashford, que es un género de horror gótico más drama familiar, un estilo Penny Dreadful Haunted Bly Manor, que sería un formato de miniserie de 8-10 episodios, temporada única, y esta serie profundaría en la oscura y decadencia de la familia Ashford, cuyos miembros Alfred y Alexia son la culminación de siglos de obsesión genética y ambientación desmedida, ambientada principalmente en la mansión Ashford, en la aislada Rockford Island. El relato se desarrolla como una tragedia familiar en la que el horror no es solo biológico, sino psicológico y ancestral. Los temas serían la locura y la decadencia de la familia, la obsesión con la perfección genética y el conflicto entre hermanos secretos y familiares y secretos humanos. Otra de las series es El experimento Raccoon, un género found footage, horror realista y antología. Este sería un estilo Cloverfield y Chernobyl, un formato de serie antológica con episodios independientes de 8-10 episodios por temporada, una serie que simula un documental o grabaciones encontradas que narran distintas experiencias cotidianas de Raccoon City durante las semanas previas al brote viral. Cada episodio sigue a un grupo de diferentes, una familia, un estudiante universitario, etc. Y los temas principales: el miedo y la paranoia que se filtran en la vida diaria, la falta de información, la vulnerabilidad de los ciudadanos ante una crisis y el colapso gradual de la ciudad. Sería un estilo con grabaciones a cámara en mano, estilo Outlast, tomas de seguridad, vídeos de aficionados y cámaras corporativas, estilo inmersivo y realista, con puro uso de efectos CGI para mantener sensación cruda y de cercanía. Otra de las series que es la de Stars, antes del brote, un drama policial con tensión psicológica creciente, al estilo True Detective o The Seal, una serie de episodios de 8-10 capítulos, y esta sería una precuela que se centra en los miembros de Star, del equipo, antes de su misión de la mansión en Spencer, en el cual investiga una serie de asesinatos y desapariciones en las montañas Arklay que parecen tener relación con Umbrella Corporation. La serie combina drama policial, misterio y horror independiente. Y para finalizar me gustaría ver el Instituto Umbrella, un género de horror sorbo, suspenso biológico o al estilo Stranger Things más Control, que sería una serie episódica, 10 episodios, y sería ambientada en los años 90, en el cual Umbrella ha creado una academia ultra secreta para entrenar y formar a futuros científicos, agentes de campos y ejecutivos. Sin embargo, los estudiantes pronto descubren que ellos mismos son sujetos de prueba genética y de peligros experimentales. El instituto es tanto un centro educativo como un laboratorio. Los temas serían la pérdida de inocencia y traición juvenil, ciencia fuera de control y ética deshumanizada, amistad y rivalidades bajo presión extrema, el descubrimiento de poderes y mutaciones. Esta mezclaría una ambientación escolar con laboratorios secretos, música atmosférica, tensión constante, escenas de terror y acción, el cual se enfoca en la relación personal y crecimiento del personaje. Bueno, ¿y a ti qué te ha parecido esto? ¿Qué series harías o películas? Que comenta, dale like, suscríbete y nos vemos en un próximo vídeo. Hasta luego.